Radioterritorio.com, la nueva radio en Santa Marta. Sintonízanos www.radioterritorio.com. Canal Territorio, el canal de la conservación. Estás viendo Canal Territorio, el canal de la bendición. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te... Bienvenidos, amados televidentes, una vez más a este tu programa Camino de Santidad. Damos la gloria al maravilloso nombre del Señor que nos permite poder estar aquí frente a las pantallas de sus televisores y ministrar palabra de vida, palabra de poder, palabra que cambia y transforma las vidas. Damos gloria al maravilloso nombre del Señor, al Dios de la Biblia, al Dios de la vida, al Dios que nos ha dado un nuevo día, un nuevo y glorioso amanecer en su presencia. Damos gloria al Señor. Quiero que compartamos en esta preciosa hora la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13 y versículo 1. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Que el Señor añada bendición a su palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén y amén. Quiero hablar en esta preciosa hora acerca de la autoridad delegada por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Autoridad, amados hermanos y amigos, significa o es el derecho de gobernar. La Biblia nos enseña de que toda la autoridad pertenece a Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Bendita sea la gloria del Señor. También la palabra del Señor nos enseña que la rebeldía es el principio básico de este mundo. Es decir, estamos viviendo en un mundo donde se promueve y donde constantemente vemos el mover de la rebeldía. Es más fácil hoy ser un rebelde que someterme a la autoridad que se me ha delegado. La mayoría de las personas en el día de hoy, incluyendo a muchos cristianos, aleluya, están violando la autoridad que Dios ha establecido en esta tierra, o el principio de autoridad. Hay una cosa que nosotros tenemos que tener claro y que tenemos que aprender, si usted quizás no lo sabe, y es acerca de manejar el principio de autoridad. Cuando yo violo el principio de autoridad, estoy entrando en un estado donde me estoy levantando en contra de lo que se ha establecido, llámese por Dios o llámese por las autoridades terrenales, o todo aquello que tenga que ver con la autoridad. Ahora, el principio básico de los hijos de Dios tiene que ser, oiga bien, tiene que ser la obediencia. Hace años, cuando yo me entregué al Señor y que entregué mi vida a Cristo, alguien me decía, siendo yo un pichón de cristiano, entrando apenas, comenzando, conociendo, enamorándome apenas de las cosas del Señor, alguien me decía que detrás de la obediencia había un gran ministerio. Cuando yo, aleluya, activo el principio básico que tengo que tener como hijo de Dios, entonces yo voy a aplicar en mi vida la obediencia. Acuérdense que quizás hoy mucha gente en el Señor no bebe, no fuma, no fornica, no adultera, no echa mentiras, no se emborracha. Y muchas de estas cosas, ya no va a moteles, ya no entra a discotecas, ya no va a rumbear los fines de semana, ya está en la iglesia y está leyendo la Biblia. Pero
si esa persona, si ese creyente no activa el principio de la obediencia a Dios, entonces está en un estado de rebeldía. Y tenemos que mirar que la rebeldía no viene de parte de Dios. Tenemos que trasladarnos a los tiempos de antes de la fundación del mundo, donde estaba Luzbel, el ángel de luz, que hoy es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, Belcebú, el gran dragón, y todos estos nombres teológicos que en el día de hoy se le dan para, aleluya, para indicar la existencia de Satanás, de aquel ser que se rebeló contra Dios en el cielo. Y dice la Biblia que quiso usurpar el trono de Dios y sentarse en el lugar que solo le correspondía y que le corresponde a Dios aún todavía. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Mas sin embargo la Biblia dice que Satanás se rebela en el cielo. Satanás se rebela contra Dios. O sea que la rebeldía nace o parte de ahí. Eso quiere decir que cuando yo me muevo en estado de rebeldía, entonces yo tengo un problema grave. ¿Por qué? Porque Dios opera es en la obediencia. Dios opera es en la sumisión. Dios opera es en la humillación, en el quebranto, en el sometimiento a Dios y a su palabra. Ahora, el obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. Cuando leemos la Biblia está llena de deberes, de muchos deberes. O sea, cosas que me corresponden, que tengo que hacer, que Dios me está demandando. Eso se llaman deberes. Hay derechos, pero también hay deberes. En el mundo natural, la gente exige sus derechos. Y todo el mundo quiere que se le hagan visible y se le escuche y se le o se le atienda a sus derechos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a manifestar nuestros deberes? Como cristianos, como miembros de una sociedad, como representantes de una ciudad. ¿Cuáles están siendo la manifestación de nuestros deberes? Porque así como hay derechos, también hay deberes. Cosas que me toca a mí cumplir, cosas que me toca a mí hacer para poder luego, aleluya, exigir mis derechos. Pero hay gente en el día de hoy hablando en el campo natural que están exigiendo sus derechos, pero no están manifestando sus deberes. Y si no hay deberes, no se puede exigir derechos. Ahora, cuando nosotros traemos esto al campo espiritual, en el mundo espiritual también hay deberes y también hay derechos. Cuando yo cumplo mis deberes, entonces yo tendré derecho a aquello, a lo que Dios me ha prometido que me va a dar, a aquello que Dios me ha prometido que yo voy a alcanzar, que yo voy a obtener. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con mis deberes. El problema hoy en día es que mucha gente quiere muchas cosas. Quieren de todo, quieren el cielo, quieren la eternidad, pero aún para entrar al cielo, a la eternidad, se necesita cumplir nuestros deberes. Ciertos deberes que demanda el Señor en su palabra para que se puedan exigir los derechos de un día poder entrar al reino de los cielos. La Biblia dice, y uno de esos derechos o esos deberes es vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Nadie. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la obediencia y el sometimiento a la autoridad son deberes de cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué es una autoridad delegada? Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa a la autoridad de Dios. En este caso podemos hablar de los pastores. Los pastores somos los representantes de Dios en la tierra. Hemos sido, aleluya, hemos recibido esa autoridad que nos representa como hijos de Dios en esta tierra. Como sacerdotes.
como embajadores de Dios en esta tierra. Ahora, Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Tenemos que partir de esta base de que la autoridad viene de Dios y que nosotros estamos bajo esa autoridad. Ahora, esa autoridad nos dice la palabra de que viene de dos maneras en la cual se deben o se pueden ejercer. Y la primera es la autoridad directa. La autoridad directa significa que es la que viene directamente de Dios cuando Dios nos habla a través de su palabra o cuando Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y nos dice lo que Él desea que hagamos. Esa es la autoridad directa, cuando Dios nos habla directamente, aleluya, a través de la palabra o a través de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también está la autoridad delegada. No se nos olvide esto, autoridad directa y la autoridad delegada. La autoridad delegada es la que Dios está eligiendo a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad en esta tierra. En este caso, los pastores. En este caso, los evangelistas. En este caso, los apóstoles. En este caso, los profetas. En este caso, los misioneros. Aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Esto significa, aleluya, que Dios está eligiendo personas. Dios escogió un día a Moisés y le dio autoridad. Un día Dios escogió a Moisés, aleluya, y le dio autoridad. Dios escogió a sus discípulos, a 12 discípulos que luego se convirtieron en apóstoles y les dio autoridad. ¿Qué dice la Biblia? Les dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño, dijo el Señor. Les dio autoridad para atar y para desatar. Nos dio autoridad para orar por los enfermos, para que en el nombre de Jesús, en la autoridad del Señor que nos ha dado, los enfermos se sanen, hagan milagros. Aleluya, nos dio poder y autoridad, dice la Biblia, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre toda hueste espiritual de maldad que opera en regiones celestes. Nos dio potestad y autoridad sobre la brujería, sobre la hechicería, sobre el satanismo. Dios nos dio, nos delegó, aleluya, determinó, aleluya, que fuéramos personas que lo representáramos en esta tierra para ejercer la autoridad de Dios en esta tierra. Algo que tenemos que tener claro es que si hoy nosotros tenemos autoridad, no es mi autoridad, es la autoridad de Dios en nosotros. Si hoy nosotros tenemos unción del Espíritu Santo para sanar, para ministrar, es la unción de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Pero todo viene de Dios. Y eso tiene que estar bastante claro en el nombre del Señor. Ahora, Dios no solamente nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Lastimosamente, yo me he encontrado muchos cristianos que dicen, no, mi pastor es Jehová. Yo tengo mi pastor y mi pastor se llama Jesucristo. Sí, pero hay una autoridad que el mismo Jesucristo, que el mismo Dios ha delegado en esta tierra. Y yo no puedo violar ese principio. Y yo no puedo, aleluya, violar esa autoridad porque voy a tener problemas. Lastimosamente, cada día que pasa esto se está perdiendo. Y muchos hoy quieren imponer la autoridad. Muchos quieren implantar la autoridad. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que la autoridad no se impone. La autoridad se construye en una vida de obediencia, en una vida de sometimiento. A veces queremos que todo el mundo se sujete a nosotros, pero nosotros no nos sujetamos a la palabra. Nosotros no nos sujetamos a Dios.
Y creemos que porque tenemos ministerio y somos pastores y tenemos la autoridad de Dios, entonces podemos hacer lo que nos plazca. Pero se nos olvida, aleluya, que nosotros también estamos bajo autoridad. Y es la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El principio de autoridad es importante. La Biblia habla del centurión romano, cuando tenía un siervo que estaba gravemente enfermo. Y mandó a llamar al Señor Jesús. Dice la Biblia que el Señor Jesús se dirigía hacia la casa de este hombre para orar por aquel siervo. Pero cuando Jesús se dirigía, este hombre lo detuvo y le dijo que él no era digno de que Jesús entrara en la casa de él. Era un pecador. Era un hombre terrible. Pero él dijo, tú eres un hombre de autoridad. Como yo soy de autoridad, él decía, yo le digo a aquella persona, haz aquello, lo hace. Le digo, tráemelo para acá, lo trae. Estoy parafraseando. Porque yo soy un hombre que tengo gente que está bajo autoridad mía. Entonces este centurión romano entendió, pudo identificar la autoridad de Jesús. Y por eso él dijo, tú eres hombre de autoridad, solo di la palabra y mi siervo sanará. Cuando tenemos autoridad, no tenemos que hacer tanto cosas raras que hoy se hacen y se inventan y trucos, aleluya. Cuando hay autoridad, no necesitamos coger a los endemoniados y llenarles la boca de aceite y echarles agua y una cantidad de cosas que se están viendo hoy. No, cuando hay autoridad, los demonios no resisten la presencia del Señor que está en aquella persona. Alabado sea el nombre del Señor, al cual Dios le ha delegado autoridad. La autoridad es importante, pero la autoridad se construye y se afianza a través de una vida de obediencia. Si nosotros somos cristianos desobedientes, hermano, no hay autoridad. Y por eso el diablo hace y deshace, y por eso los enemigos de Dios atacan, y muchas situaciones terribles se presentan en la vida de muchos creyentes. ¿Por qué? Porque muchos no están bajo sometimiento, muchos no están bajo autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted ve cristianos tomando decisiones porque ellos dicen, yo tomo mi decisión y yo hago esto y yo hago aquello. Y lo más tremendo es que meten a Dios en el asunto, pero no están entendiendo que Dios delegó una autoridad en la tierra, que es su representante en la tierra, y a la cual a esa persona que Dios ha delegado hay que rendirle sometimiento, obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Dios nos dirige a través de autoridades delegadas. Están los padres de familia, que son autoridad, y lastimosamente hoy muchos no se someten a sus padres. Aleluya. Ya los padres hoy son un cero a la izquierda. Están los profesores, son autoridades delegadas, pero ya los hijos, los niños no se quieren someter ni respetar a los profesores. Están los policías, que son autoridades delegadas, pero ya la gente irrespeta a la policía, ya no le importa la autoridad, ya no viola todas esas cosas. Aleluya. Los jefes de los trabajos, de la empresa donde trabaja mucha gente, aleluya, ya no hay sometimiento. El jefe da una orden y la gente hace otra cosa. El jefe dice que hay que hacer esto, pero la persona a la cual se le ha delegado una orden dice, no, el jefe dice así, pero a mí no me parece. Ya, yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer lo que yo pienso o como yo creo. Y ahí hay un problema, porque estás violando el principio de autoridad. Están los gobernantes, el presidente, aquellos que están en eminencia, son autoridades delegadas. Y en vez de nosotros orar y criticarlos, aleluya, tenemos es que la Biblia dice que tenemos es que orar por los que están en eminencia. Orar por ellos, clamar a Dios para que las cosas que están haciendo mal, Dios a través de nuestra oración les ministre a ellos y los cambie y los transforme y les ayude a corregir su error. Pero nosotros no somos quien, porque son autoridades y la autoridad se respeta. La autoridad se respeta. La Biblia dice, hablando en la parte espiritual, que Dios es muy
muy severo en esta situación. Cuando la Biblia dice que Aarón y la hermana de Moisés se levantaron contra Moisés y eran hermanos, aleluya. Y dice que bendito sea el Señor, ellos empezaron a cuestionar a Moisés por los pecados y por los errores que Moisés había cometido. Ahora mire esto, ellos tenían la razón. Lo que la hermana de Moisés, María y Aarón estaban diciendo era lo cierto. Lo que ellos expresaban de Moisés era una realidad. Estaba Moisés haciendo mal, pero hermano, Moisés era un hombre de autoridad y la Biblia dice que Dios se molestó con María y con Aarón. ¿Y qué les pasó a ellos por haberse levantado contra Moisés? La Biblia dice que les vino lepra. Le vino lepra a María. A Aarón no le vino lepra porque Dios, oiga bien, está tremendo, debería haberle dado lepra a Aarón también y debería darle lepra a María. Solamente le dio a la hermana de Moisés. A Aarón no le dio lepra porque Dios respetó la investidura sacerdotal que tenía Aarón. Pero la Biblia dice que tiempo después, cuando Aarón pierde la investidura, el castigo de Dios vino sobre él. Entonces, mire que el mismo Dios que le delegó el sacerdocio a Aarón, Dios lo respetó y había un pecado terrible, pero Dios respetó la investidura. El Dios de autoridad, el Dios que delega autoridad, respetó la investidura sacerdotal de Aarón. Pero a María sí le dio lepra, porque Dios no aceptó que ellos se levantaran contra Moisés. Y Dios sabía que Moisés estaba cometiendo falta, que Moisés estaba pecando, se había unido con mujer cusita que Dios había prohibido. Le había, dice la Biblia, que Dios, cuando el pueblo de Israel pidió agua, Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. Y Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la peña. La orden de Dios fue que le hablara, no que la golpeara. Mas sin embargo salió agua, porque Dios respeta y no viola la investidura sacerdotal, la autoridad que él mismo ha delegado. Pero esas cosas le provocaron y llevaron a que Moisés no viera la tierra prometida, no entrara a la tierra prometida. Y a veces está pasando eso hoy. Dios está dando órdenes y la gente las está violando. Dios está diciendo una cosa en la palabra y la gente está haciendo otra. Los pastores están haciendo otra. Los creyentes están haciendo otra. Mas sin embargo está saliendo agua de la peña. Mas sin embargo usted ve, bueno, pero yo no hice lo que Dios me mandó. Yo no estoy haciendo lo que dice la Biblia, pero Dios me bendice. Yo no estoy haciendo lo que dice la Biblia, pero a mí todo me sale bien. Gloria al Señor. Pero tenga cuidado, porque Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña, y Moisés de rabia, el enojo que tenía, golpeó la peña y salió agua, porque Dios no quería avergonzar a Moisés delante de Israel. Pero ¿sabes qué dijo Dios? Él y yo nos las vamos a arreglar. Yo le voy a pedir cuentas a él. Hoy quizás puede estar saliendo agua de la peña. Hoy quizás muchas cosas pueden estar fluyendo, pero tienes que tener cuidado, porque tú tienes que entender que si estás violando el principio de autoridad, hay que tener cuidado. Si Dios te manda a hacer algo, hágalo, hermano, tal cual como Dios te lo mandó. Si Dios te ordenó que hicieras algo, aleluya. Si el pastor te mandó a hacer algo, obedezca, hágalo, hermano. Eso será de gran bendición. Porque detrás de la obediencia hay un gran ministerio, hay una gran bendición, hay familias fortalecidas, hay matrimonios sólidos, fuertes, bendecidos para la gloria del Señor. Pero no se confíe de que esté saliendo agua de la peña, porque quizás estás desobedeciendo muchas cosas, mas sin embargo Dios está teniendo misericordia de ti, pero en cualquier momento Dios puede cobrarse eso. Y tienes que tener cuidado, porque mucha gente está en este estado. Como yo desobedecí, mas sin embargo se me dieron las cosas y yo desobedecí. Bueno, y yo no estoy haciendo, yo no soy tan estricto y tan radical como dice la palabra. A mí me parece que yo debo hacer así. La Biblia dice, ay, Apocalipsis habla de ay del que le quite a la palabra y ay del que le añada a las escrituras. Hay un ay. Y ay es juicio de Dios.
Entonces tenemos que tener cuidado de cómo estamos manejando la situación ante autoridades que Dios ha delegado. Porque una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios en la tierra. Ahora, Dios estableció las autoridades terrenales, así como estableció las autoridades espirituales. Dios también estableció las autoridades terrenales. Así que cuando a usted le falta el respeto, yo le falto el respeto a un policía, le estamos faltando el respeto a Dios, porque la orden de Dios es someteos a toda autoridad, tanto las espirituales como las terrenales. Es la orden de Dios. Y si yo violo y respeto eso, estoy irrespetando a Dios. Si yo irrespeto, así su jefe sea cansón, si así sea su jefe, no sea el jefe que usted anheló, respételo. No hable mal de él con sus compañeros. Respete sus decisiones, aunque a usted no le parezca, aunque a usted no le guste, respétela. Porque entienda que si usted irrespeta eso, si usted se levanta con su jefe, es como si te estuvieras levantando contra Dios. Porque ese jefe es una autoridad delegada por Dios en esta tierra. Si te levantas contra el profesor, si te levantas contra el alcalde, contra el gobernador, contra el presidente, contra los ministros, alabado sea el nombre del Señor. Nos estamos levantando contra Dios. Si están cometiendo errores, si están haciendo las cosas malas, si están robando, si están haciendo lo que estén haciendo, ellos darán cuenta a Dios un día. La Biblia dice, aleluya, que Dios es el que pone reyes y quita reyes, y que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Así que Dios los llamará a cuenta un día. Si abusaron, si no hicieron bien su trabajo, Dios, el mismo que permitió que llegaran ahí, es el mismo que les pedirá cuentas. Nosotros oremos, nosotros intercedamos por ellos. No critiquemos, porque ahí es donde está el problema de nosotros. Ahora, cuando una autoridad ha sido delegada por Dios, esa persona debe, oiga bien, debe, no es si podemos, si queremos, si nos nace, es la orden, debe, es un deber, obedecerla. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Ahora, hay 4 clases básicas de autoridad. Está la familia, lo que Dios dispuso para la familia, que el padre sea la cabeza del hogar, bajo Dios, bajo la autoridad de Dios, que la esposa debe estar sujeta a su esposa, a su esposo, y los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Ese es el orden bíblico. La Biblia dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando usted se sujeta a su esposo, usted está sujetada al Señor. Y dice Colosenses 3:20, hijos, obedece a vuestros padres en todo. Amén. Está también la autoridad en el gobierno. Debido a la aleluya, está la autoridad en el gobierno. Está la autoridad, bendito sea el Señor, en la iglesia. Mucha gente no respeta a los pastores, a los ministros del Señor. Y cuando la Biblia dice que tenemos que bendito sea el Señor, valorar a los pastores, someteos a Dios, someteos a vuestros pastores, dice la palabra. Porque ellos son los que oran y claman a Dios por la necesidad de muchos, por los pecados de mucha gente. Son los que estamos ahí clamando a Dios. Y por eso, como le enseño a la iglesia, muchas veces no pasan cosas en la vida de muchos pueblos porque hay un pastor que está intercediendo. Hay cosas que vienen a muchos hermanos, a muchos cristianos, no porque las merezcan, sino porque hay un pastor que está intercediendo. Y por medio de ese pastor que está orando, que está clamando por ti, así se hace un desobediente, así se hace un rebelde, Dios tiene misericordia, porque hay alguien que se está interponiendo entre tú y Dios tiene misericordia. Y muchas veces la gente piensa que vino porque se lo merecían. No, vino porque alguien está clamando por ti.
Dios te bendiga en esta hora. Quiero recordarte nuestra línea fija de nuestro ministerio Sendas de Santidad, 439-2064. Puedes llamarnos todos los días si quieres. Ahí estamos 24 horas disponibles, 439-2064, el teléfono del ministerio Sendas de Santidad, o márcanos al 311-672-6670, es nuestro WhatsApp. Puedes enviar mensaje, aleluya, para que te comuniques con nosotros, reportes tu sintonía y pidas tu petición, aleluya, para la gloria de Dios. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda que hay que estar sometido a las autoridades que Dios ha delegado. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres guerra,